Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis, jornada de viernes 29 de diciembre de este 2023. Y de hecho ya estaban comentando previamente en el panel diario, en esta ocasión, una noticia judicial que se da a conocer en la jornada de ayer y que tiene que ver con un fallo de la segunda sala de la Corte Suprema en el marco del caso Caravana de la Muerte. Vamos entonces a conversar con, a esta hora, el abogado querellante, en este caso que representa a familiares de las víctimas, Cristian Cruz. Abogado, muy buen día. Muy buen día, Diana, y obviamente también para sus auditores. Abogado, quería comenzar preguntándole porque esta decisión del máximo tribunal habla de elevar penas a 9 militares en retiro por estos 15 homicidios calificados en La Serena. Me gustaría preguntarle primero por esta decisión del caso en general de todos los involucrados, para posteriormente ahondar en lo que sucede con esta figura ahora de cómplice en el caso del excomandante Cheire. Pero primero, un marco más general del caso, más haciendo un poco de historia. Bueno, nosotros obviamente que concordamos con que se necesitaban elevar las penas, recordar que aquí son 15 las personas ejecutadas en octubre del año 73. La investigación de estos hechos se inició en el 98 y bueno, ha transcurrido demasiado tiempo. Yo creo que ustedes y la sociedad en general saben o al menos imaginarán las presiones que ha habido, el apoyo, porque aquí está principalmente involucrado Cheire, por parte del ejército, políticos, empresarios, una institución académica. Ha sido una larga pelea y bueno, pero no todo es centrarse en Cheire. Aquí hubo múltiples actores, muchos de ellos fallecieron en el camino como el comandante del regimiento a la época, Ariosto Apóstol, y obviamente que lamentamos que él haya muerto en lo que se denomina la impunidad biológica. Bueno, y estamos hablando, claro, de calidad de autores de estos homicidios calificados. Estamos también hablando de cómplices, cuando se cita a, por ejemplo, Víctor Hugo Alegría Rodríguez, Jaime Ojeda, Emilio de la Maciere, deberán purgar 10 años y un día de presidio. Y preguntarle entonces por lo que sucede con Juan Emilio Cheire Espinosa, ¿no? Leyendo acá el fallo, 5 años de presidio con este beneficio de la libertad vigilada también como cómplice. Y ahí entender por qué el tribunal habla de un error al calificar la participación atribuida como encubridor y finalmente estableciéndola en esta complicidad. ¿Qué podemos ahondar sobre esto? Bueno, el señor Cheire fue procesado en su oportunidad como cómplice, acusado en esa calidad, en el mismo expediente o proceso en primera instancia, pero finalmente el tribunal de primera instancia, señor Carroza, ministro señor Carroza, decide condenarlo solo como encubridor, es decir, rebaja su responsabilidad y participación. En lo medular ese fallo es confirmado por la segunda instancia, y ahora la Corte Suprema dice, no, aquí hay un error, dado estos antecedentes, él no debió haber sido condenado en calidad de encubridor, sino que de cómplice, lo cual hace que se eleve su responsabilidad, consecuencialmente eleva las penas, no obstante lo cual es el único de los condenados por ese episodio que no va a la cárcel. ¿Cómo ve este punto, abogado? Bueno, obviamente yo represento a los familiares. Nosotros incluso optamos por, no es que optamos, en virtud de los medios de prueba, alegábamos, pretendíamos que fuese condenado en calidad de autor. De hecho, la Fiscalía Judicial, que es un funcionario del Poder Judicial, que estudió el expediente, que tiene que emitir un informe, porque eso está en la ley, fue del parecer de condenar al señor Cheire en calidad de autor ya 20 años. Esa fue su propuesta. Y esta es una persona independiente, no representa a ninguna de las partes involucradas en el proceso. Entonces, obviamente que no éramos los únicos que alegábamos o que veíamos en el rol del señor Cheire la autoría. Obviamente que tampoco nos gusta el hecho que él sea el único que no va a la cárcel. De hecho, los
encubridores que tienen menor responsabilidad fueron condenados a 5 años y un día, y el señor Cheire, que es cómplice, o sea, una responsabilidad mayor, a 5 años. Es decir, se le condenó en cuanto a la cuantía de la pena a un rango inferior a los que tuvieron menor responsabilidad. Bueno, ahí hay que leer el fallo, y obviamente que los fallos se acatan, se respetan, aunque uno puede, obviamente, en democracia discordar de algunos puntos. Sí, porque, bueno, para ser acá más textual, cuando se accede a este fallo, dice, en otras palabras, el inculpado presta colaboración en una misión de la que tomó conocimiento previo acerca de sus objetivos, siendo inverosímil considerar que aun cuando fue extensa, como él mismo la describe, por el solo hecho de tomar por cierto que entraba y salía de ella, tal circunstancia no puede ser suficiente para eximirlo de la responsabilidad criminal de respecto de la cual ha de responder. Considerando este dato del fallo, esta redacción, ¿cuáles habían sido los argumentos por parte de Cheire? Bueno, y los abogados que en las últimas horas hablan de una sentencia equívoca, hablan de que la historia lo absolverá. Además, en esta figura que hemos comentado y lo citaban ahí en los medios y parte de la reflexión, que había sido conocido como ¿no? la figura del nunca más. Bueno, se cayó por un lado la máscara del nunca más, por otro lado que los abogados defensores de un violador de los derechos humanos citen a Fidel Castro, con la historia me absolverá. Bueno, a mí no me dice mucho tampoco, son frases al voleo. Él fue llevado a un juicio, tuvo el derecho a debida defensa, lo que no tuvieron las 15 víctimas de La Serena ni el resto de los prisioneros y demás víctimas de otros episodios en el mismo recinto militar donde estaba el señor Cheire. Obviamente que ellos tenían que alegar inocencias. El señor Cheire dijo, yo soy inocente. Bueno, sus abogados tienen que hacer eso, si no podrían ser sus defensores. Para nosotros está finalmente la tremenda tranquilidad de saber que peleamos contra titanes. Ustedes no imaginan todo lo que pasamos, y lo digo en plural, los familiares, la defensa de estos familiares de las víctimas. Y cuando uno suma toda esa ecuación, uno tuvo que haber dicho, pucha, tuvo que haber salido absuelto con el nivel de presión de pituto, disculpe la expresión pedestre, y aún así no solo no quedó como encubridor, que era la menor responsabilidad, sino que como cómplice. Hoy día su nombre y apellido, son sinónimos de un delito, son sinónimos de crueldad, de mentira y de frases llenas de aire, cuando se pretende instalar el nunca más, y que alguien lo reivindique o su abogado es del todo irrelevante. Estamos conversando con el abogado Cristian Cruz, abogado querellante, en este caso Caravana de la Muerte, representando a familiares de las víctimas. Y abogado, quería, a propósito de este reciente fallo, ampliarlo a fallos que hemos conocido recientemente, casos bien emblemáticos u otros, ¿no? que formaron parte de esta máquina de exterminio desde el Estado respecto de muchos habitantes de nuestro territorio durante la dictadura cívico-militar. ¿Cómo, por una parte, algunos hablan sí, se destaca que finalmente lleguen estos fallos, quizás para algunos tarde, han pasado varias décadas, pero ¿cómo ha observado, además haciendo un marco de este 2023 y lo que ha sido esta conmemoración de los 50 años del golpe? Bueno, yo creo que la Corte Suprema dictó sendos y muchos fallos en la materia del todo relevante, necesario. En cuanto a los organismos castrenses, uno no ve un compromiso real en nunca más, en garantizar la no repetición, más allá de lo que nos digan nuestras autoridades civiles, que a modo de ejemplo creo que la última actividad fue de la Fuerza Aérea, y donde no se invitó a las víctimas, en lo que yo entiendo que se invitó a exoficiales torturados, pero eso es como invitar a la familia, porque finalmente es una familia militar, una familia de los uniformados. No hubo mea culpa, que quien quemó la bandera chilena el 11 de septiembre no fueron los marxistas, no fueron los upelientos, como les llamaban en términos despectivos, sino que fueron los propios uniformados los que quemaron el pabellón patrio ese
septiembre del 73. Y vemos un plan nacional de búsqueda con muchas falencias, donde quizás alguien tenga una interpretación distinta, pero lo que se pretende obviamente es respecto a los detenidos desaparecidos de la dictadura, que yo entiendo que es del todo necesario, pero los detenidos desaparecidos de la democracia, el señor José Buenante, José Vergara, detenidos desaparecidos por carabineros en Puerto Montt, Puerto Varas y Alto Hospicio respectivamente, ¿acaso el gobierno dice que hay víctimas de primera y segunda? Y dentro de ese Plan Nacional de Búsqueda, ¿cuál es el mecanismo para forzar, para que los organismos policiales y castrenses, y sobre todo castrenses, entreguen la información? Yo creo que la conmemoración al principio me parecía más bien, como estaba planeado, un verdadero lollapalooza de los derechos humanos, quitándole un contenido político y llevándolo a un aspecto cultural. Que es necesaria la cultura, por supuesto, pero aquí hay temas políticos de fondo y que no fueron tratados, y eso hay una decisión política en tal sentido. Claro, porque si hacemos incluso referencia a este mismo fallo que conocíamos ayer de este episodio de La Serena, esto en 1998, estoy citando acá de hecho la información que sale del fallo de primera instancia, que es a través del reconocimiento de las osamentas en el cementerio municipal de La Serena, donde comienzan estos peritajes, diligencias que permiten el reconocimiento e identificación. Entonces, claro, ¿qué pasa con toda esa información que además se está buscando llegar con respecto a este Plan Nacional de Búsqueda, y muchos de estos actores que todavía están vivos y que estuvieron en ese momento cuando se tomó esa decisión de incluso de quitar la vida a estas personas? Bueno, ese es un aspecto. Nosotros sabemos, a modo de ejemplo, que existe lo que se denominan los archivos generales o los archivos de guerra del ejército, donde están los consejos de guerra, donde hay información relevante, y esa no ha sido puesta a disposición de la civilidad, de los organismos de derechos humanos, siquiera de las autoridades civiles. O sea, los jueces han tenido que solicitar y se le entrega de manera parcelada, o los ciudadanos pedimos y tenemos que pagar por vía transparencia para que nos entreguen copias, pero copias, por lo tanto tampoco tenemos acceso a la fuente prima, no sabemos si destruyen información, no tenemos cómo corroborar que lo que dice el ejército es cierto. De hecho, en algún momento el ejército entregó documentación respecto al señor Cheire, y se lo simplifico, entregó, voy a inventar un número, 25 documentos. Y nosotros sabíamos que existía un número 26. Y le dijimos al tribunal, y el tribunal se lo exigió al ejército y el ejército lo entregó. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos confiar en que cuando uno le pide algo lo va a entregar? Bueno, donde no podemos confiar en ello, toda esa información tiene que ser puesta directamente a disposición de tribunales, no solo las copias, porque eso es lo que hace el ejército, y eso nos permitiría, obviamente, estudiar, analizar con calma y decir que aquí realmente ha habido colaboración. Pero lo que menos ha habido del mundo de las Fuerzas Armadas es colaboración, y eso a la par de obviamente, gobiernos, no un gobierno, los gobiernos que no han tenido los pantalones, las faldas, para hacer para lo que ser elegidos, que son autoridad, que es ser dirigentes, ¿eh? Más bien parecen administradores y un colchón entre el mundo civil y militar, y eso no es lo correcto, no está bien. Abogado, respecto a este fallo de ayer, ¿tiene alguna proyección también de otras investigaciones que puedan estar llegando a término, o algunos otros temas que ya van a ser más emblemáticos considerando este año que viene, que es el 2024, respecto a algunas causas? Bueno, esperamos que salga el fallo, que el proceso siga avanzando y que salga fallo de primera instancia en el caso torturas del Regimiento La Serena, donde Cheire también, junto con Larenas y otros más, están procesados, acusados en calidad de autores de torturas, y también se les acusó por asociación ilícita, una acusación de las partes, pero el tribunal los acusó se denomina apremios, pero obviamente que eso es tortura en la nomenclatura actual, en la tipificación. Obviamente, y de manera paralela, está la investigación por los fraudes perpetrados por los mandos en el ejército, donde prácticamente no hay general que se salve. Al menos creo que no
Me refiero a los mandos superiores del ejército. Entonces, claro, la cultura de la impunidad, bueno, ¿por qué si maté? ¿Cuál es el problema en robar? ¿Mm? O sea, al final terminaron de tal manera su carrera, su vida, que uno le puede gritar asesino o ladrón, o decirle asesino y ladrón, y no vamos a estar equivocados. Entonces, cuando esos fueron los que dirigieron nuestras Fuerzas Armadas, se hace del todo imperioso que la autoridad civil tome carta en el asunto, mande y dé garantías de repetición, de no repetición. Y eso es lo que no tenemos, eso es lo que falta. O sea, cuando tenemos a exministros de defensa que han defendido a estos tipos en los medios de prensa y que hoy día dirigen canales de televisión, o sea, que lo que nos dicen, lo que nosotros podemos o debemos escuchar y ver, es de no creer, es de no creer. Y claro, como dijo alguien, a veces hay que cerrar los ojos. Bueno, cerraron los ojos, pero abrieron los bolsillos. Bueno, parte entonces de esta conversación que hemos desarrollado durante esta mañana con el abogado Cristian Cruz, abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte, representando a familiares de las víctimas a propósito de lo que resolvió la segunda sala del máximo tribunal, conocido ayer, sobre este aumento en las penas a 9 militares en retiro por 15 homicidios calificados en La Serena, uno de ellos el caso de Juan Emilio Cheire, que queda entonces ahora bajo la figura de cómplice, pero también dando una perspectiva de lo que se ha avanzado en estos fallos respecto de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Abogado, muchas gracias por el contacto de hoy. Muchas gracias a ustedes, tenga buen día para usted y todos y un muy feliz 2024, para todos menos para uno. Bueno, un buen cierre para este 2023 y seguiremos en contacto en 2024 para temas tan importantes como este en el ejercicio de la memoria, además de justicia y reparación. Un saludo. Un saludo, gracias. Y con esta entrevista cerramos la primera edición de Radioanálisis, viernes 29 de diciembre de este 2023. Lo hemos dicho en los distintos bloques de la transmisión de hoy, la última primera edición de Radioanálisis del año. Podemos decir que hemos tenido una agenda diversa en contingencia, en política, también en otros ámbitos que como medio de comunicación seguimos, en lo cultural. También tuvimos ahora hace poco una transmisión especial en el marco del 10 de diciembre y la Declaración de los Derechos Humanos a nivel internacional. Distintos compromisos que como valores